Buenas tardes, chicos. Pues bueno, ya estamos prácticamente en semana 4, dentro de lo que nosotros hemos visto o hemos analizado dentro de nuestro temario, pues prácticamente nosotros estamos viendo, ¿no? Toda esta parte de los bienes, cómo se generan, cómo se empiezan a formalizar, e incluso cómo pudiéramos nosotros llegar a tener pues ciertas circunstancias sobre lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? El día de hoy nos toca ver la parte de la propiedad, características y desmembramientos legales. Muchas veces nosotros buscamos esta representación legal como parte de algo que a nosotros nos pudiera llegar a dar un punto de partida. ¿Qué quiere decir? Nosotros veíamos la semana pasada que prácticamente la propiedad es un derecho, ¿no? Nosotros pudiéramos hasta cierto punto generalizar, ¿no? Pudiéramos determinar eh, qué es, qué o cómo la pudiéramos llevar, ¿no? Prácticamente aquí nosotros vemos o podemos establecer el derecho de propiedad lo que veíamos, como lo veíamos parte de la semana pasada, ¿no? Que prácticamente la facultad jurídica de uso, goce y disfrute, y asimismo de disponer un bien, tangible o intangible, ¿no? Al final del día eso es lo que nosotros pudiéramos llegar a ver, ¿no? De manera absoluta, ¿por qué? Pues, pero con las limitaciones y modalidades pues, que establecen las leyes. Prácticamente es un derecho real protegido, ¿no? Constitucionalmente y garantiza pues que nadie sea privado de sus bienes sin un juicio justo. Ahora, ¿qué elementos, yo siempre se los he dicho, qué elementos fundamentales tiene? ¿No? Pues el uso, que es lo que nosotros hemos visto como el jus utendi, ¿no? Que es la facultad de utilizar el bien. El jus fruendi, ¿no? Que es el goce, el derecho a percibir los frutos y productos del bien. Y el jus disponendi, ¿no? Que es la disposición, prácticamente el derecho a enajenar, pues vender, ceder o destruir la cosa. Cuando nosotros lo vemos o cuando nosotros lo pudiéramos determinar, bueno, también podemos ver cómo al final del día se da como una característica la parte real, la parte exclusiva y la parte limitada, ¿no? Tiene sus limitaciones y tenemos los tipos, ¿no? Que puede ser privada o dentro de una copropiedad. Prácticamente esta propiedad nos empieza a decir qué es lo que nosotros vamos a poder realizar, qué es lo que nosotros vamos a poder tener y la parte más importante, qué es lo que nosotros vamos a poder tener, ¿no? Prácticamente tenemos derechos específicos, ¿no? Conocidos como los desmembramientos, quienes limitan, modifican el uso y el aprovechamiento del bien. Esto comprende prácticamente los aspectos, pues, que llegan a ser esenciales. ¿Para qué? Pues para una correcta aplicación legal. No simplemente vamos a decir, ay, lo voy a desmembrar y punto, ¿no? O sea, no, no necesariamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros lo tendríamos que ver o nosotros lo tendríamos que generalizar desde ese punto de vista. No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente lo estamos llevando, no necesariamente lo estamos trabajando como parte de, pero sí tendríamos que generar hasta cierto punto un recurso, pues económico, ¿no? Prácticamente esos recursos económicos bastan o distan sobre lo que nosotros vamos a poder tener, sobre lo que nosotros vamos a poder aprovechar dentro de ese bien. ¿Por qué nosotros lo pudiéramos establecer desde ese punto de vista? Bueno, pues porque al final del día la mayoría de las características están establecidas o se llevan dentro de, buscan el establecimiento retroactivo dentro de lo que nosotros ya tenemos, dentro de lo que nosotros pudiéramos llegar a vertir, dentro y fuera dentro de esta parte. Ahora, como yo les decía, prácticamente la propiedad pues, es un derecho real que permite a su titular usar y gozar y disponer de un bien dentro de los limitantes permitidos por ley. ¿Tiene una naturaleza jurídica? Claro que la tiene, ¿no? Que es la que la diferencia de todos los derechos o de otros derechos y se caracteriza por tener una exclusividad, permanencia y está protegida constitucionalmente para poder garantizar el ejercicio. Muchas veces muchas veces nosotros tratamos de entender cómo lo vamos a ver, ¿no? Eh, dentro dentro de este derecho real, ¿no? ¿Por qué?
Yo siempre se los he dicho, prácticamente el derecho real de la propiedad, pues es el poder jurídico, ¿no? Más complejo de una persona que tiene sobre un bien. Esto le da el hecho o le permite usarlo, disfrutarlo, obtener frutos y disponer de él. ¿Qué quiere decir? Pues puede venderlo, donarlo, incluso destruirlo libremente, ¿no? Con las únicas limitaciones, pues que la ley y los derechos ajenos imponen, prácticamente garantizando protección estatal, federal y municipal. ¿Estamos de acuerdo? Frente a terceros, esto se da únicamente frente a terceros y con expropiaciones sin causa justificada y una previa indemnización. Hay que entender, chicos, que prácticamente esta propiedad busca establecer o busca resarcir ciertos daños. ¿A partir de qué? A partir de sus características principales, que es el poder directo, ¿no? Que prácticamente el titular tiene una relación directa e inmediata con el bien y sobre el bien. Ahora, tenemos el derecho de usar, gozar y disfrutar, ¿no? Tenemos un carácter absoluto con límites, ¿no? Que prácticamente es el derecho real más importante, pero pues no es limitado, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe respetar la ley y los derechos de otros. Tenemos una protección estatal. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el Estado nos protege sobre un derecho, sobre cualquier interferencia, salvo causas de utilidad pública, mediante un juicio. Eso es importante, ¿eh? Mediante un juicio y una compensación. Ahora, ¿cómo podemos establecer ese derecho real? Claro, pues que es algo que se ejerce sobre una cosa, ¿no? Sobre una res, siempre lo hemos dicho, ¿no? No sobre una persona. Tiene componentes del derecho de propiedad, ¿no? Siempre se los he dicho, uso, goce y disfrute. Tenemos ciertas limitaciones como es la función social, la servidumbre y la parte de la expropiación. Tendríamos que ver o nosotros tendríamos que analizar si realmente es funcional esta parte, a partir de qué, a partir de lo que nosotros vamos a poder decir o nosotros vamos a poder hacer. Dentro de que, bueno, una función social, pues que prácticamente es el uso inmueble para una vivienda digna y el mantenimiento de servicio. Evitando qué, pues el abandono. Tenemos una servidumbre que prácticamente es un servicio, ¿no? Hacia un vecino que puede tener derecho a pasar por tu terreno, que nosotros lo conocemos como una servidumbre de paso. Muchas veces estas servidumbres, estas se tienen que hacer mediante un juicio, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos vecinos de repente piensan que es tu obligación, ¿no? Tratar de tener esa servidumbre y no, no es así. También se puede dar, siempre se los he dicho, mediante como parte de esta propiedad dentro de un derecho real, como parte de una expropiación, siempre y cuando sea mediante un juicio y tengamos una indemnización justa. Eh, Muchas veces buscamos o tratamos de entender hasta dónde lo vamos a llevar. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros no necesariamente lo vemos o nosotros no necesariamente lo vamos a poder determinar de una manera general. ¿Qué quiere decir? Pues que en la propiedad también existen tipos, ¿no? Prácticamente los tipos de propiedad se clasifican principalmente según el titular, individual o conjunta, ¿no? Y la naturaleza del bien, inmueble, mueble, intelectual, privada o pública. Los regímenes clave incluyen pues prácticamente la propiedad privada, ejidal, comunal y pública. Fundamentales para el uso y posesión de bienes físicos o derechos intangibles. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día nosotros lo vamos a poder entender. Las principales clasificaciones dentro de la propiedad, chicos, siempre van a ser las mismas. Propiedad privada, que es el derecho que tienen las personas físicas o morales a gozar y disponer de sus bienes con intervenciones legales o con limitaciones legales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a poder establecer? Bueno, a partir de una propiedad pública, ¿no? Que son bienes propiedad del Estado de dominio público destinados al uso común o servicios públicos. Y eso, chicos, es muy importante porque también tenemos la propiedad social o propiedad ejidal o propiedad comunal, ¿no? Que prácticamente aquí son las tierras con regímenes especiales distintos a la privada y comunes en México. Prácticamente aquí nosotros nos basamos en un sistema ejidal. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día tratamos nosotros de establecer un cambio permitido dentro de lo que ya tenemos, dentro de lo que pudiéramos establecer, dentro y fuera de. Muchas veces buscamos un establecimiento propio
dentro de un sistema ejidal para que éste se pueda llevar a cabo, pero ojo, no necesariamente tenemos que estar dentro y fuera estableciendo ciertas características para que se puedan llevar. También tenemos la parte de la propiedad intelectual, ¿no? Dentro de estos tipos de propiedades que prácticamente son los derechos exclusivos sobre creaciones, ¿no? Invenciones o derechos de autor. Tenemos las propiedades del tipo según el derecho real y de acuerdo a la posesión, que es el pleno propietario, ¿no? Que tiene prácticamente el dominio total de la propiedad. El nudo propietario, que es el dueño de la cosa, pero sin derecho a su uso y su disfrute. Tenemos el usufructuario que tiene derecho a usar y disfrutar la propiedad, pero pues prácticamente pues no es el dueño, ¿no? Y tenemos el copropietario que prácticamente comparte el derecho de propiedad con otras personas. Tenemos la clasificación de los bienes inmuebles, ¿no? Como partes de la propiedad, que prácticamente aquí es la residencial, que son viviendas, casas y departamentos, la parte comercial, en donde pues nosotros vemos los locales, centros comerciales y oficinas. Y tenemos también la parte industrial, que son minas, fábricas, parques industriales, y por último tenemos los terrenos o los baldíos, que es una propiedad no desarrollada, agrícola o en algún bosque. Prácticamente los bienes pueden adquirirse, ¿no? Y las propiedades pueden adquirirse a través de la compraventa, herencia, donación o usucapión, que nosotros conocemos como una prescripción adquisitiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día, todos estos tipos de propiedad llegan a tener una limitación, ¿no? Legal. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de su desmembramiento, lo que yo les decía, como puede ser el nuevo propietario, ¿no? Que prácticamente es el dueño de la cosa, pero sin derecho a un uso y a un disfrute de. Muchos buscamos establecer o tratamos de establecer qué es lo que nosotros tenemos como parte de, qué es lo que nosotros pudiéramos generar como parte de, pero también es muy importante que nosotros estemos realmente confiados con lo que nosotros estamos trabajando como parte de. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día, toda esta parte establecida que se puede llegar a dar o que pudiéramos llegar a tener, busca una relación o una salvedad, yo les decía, con este tipo de limitaciones legales, que pueden llegarse a dar o que se pueden establecer como una parte fructífera, ¿no? Dentro de. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día nosotros tratamos de establecer un cambio dentro de ese paradigma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener el acceso y el uso de un bien. Yo les decía, o siempre se los he dicho, ¿no? Conforme a ciertas características que van a estar establecidas como parte de, que casi siempre buscan restablecer un punto de partida dentro de los tipos de propiedad. Tenemos los derechos y obligaciones del propietario. Dentro de los derechos, chicos, y obligaciones, ¿no? Eh, pues buscamos tratar de entender o buscamos tratar de formular cómo nosotros lo vamos a llevar, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, porque muchas veces tratamos de entender estos derechos eh, como un derecho exclusivo, sí, pero no necesariamente lo tenemos que llevar a disfrutar y a disponer de un bien. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente tienen derecho a usar, disfrutar y enajenar su propiedad, así como de recibir rentas, ¿no? Si es arrendador, garantiza el uso pacífico de un inmueble. Sus obligaciones, pues prácticamente incluyen mantener el inmueble en condiciones seguras, ¿no? Habitables, pagar un impuesto, como lo es el predial, y en condominios, pues cumplir con el reglamento y cuotas, evitando molestias hacia los vecinos, ¿no? Prácticamente tenemos estos derechos de un propietario que pueden ser de un arrendador o directamente de alguien como un dueño, ¿no? Que es el uso y disposición, que es el derecho a enajenar, hipotecar o modificar la propiedad en su caso, ¿estamos de acuerdo? Tenemos la parte de la renta, ¿no? Que es a recibir el pago puntual de una renta acordada. La conservación, que prácticamente es exigir que el inquilino cuide el inmueble y repare los daños causados por un mal uso. Tenemos el uso pacífico,
que prácticamente es el derecho a que el inquilino no perturbe el orden. Tenemos un derecho de reivindicación, a recuperar la posesión prácticamente dentro de una propiedad, y tenemos las obligaciones del propietario, ¿no? Que es prácticamente la habitabilidad, que entrega la vivienda en un buen estado y realiza reparaciones estructurales necesarias. Servicios básicos que garantizan el funcionamiento de agua, electricidad y gas, la no interferencia, que es respetar la privacidad del inquilino y no estorbar el uso de la propiedad, impuestos y cargas, pagar el predial y en su caso cuotas de condominio, el respeto comunitario, que es cumplir con el reglamento de condominio y no generar molestias. ¿A quién? Hacia los vecinos. Prácticamente estos derechos y obligaciones se empiezan a dar como parte de un uso responsable y sostenible del bien. ¿Esto por qué lo decimos así? Bueno, pues porque si nosotros lo logramos establecer dentro de estos derechos, pues prácticamente tendríamos que generar este tipo de normas, y si lo quieres ver de una norma específica como parte de... ¿Por qué? Bueno, pues porque estas regulaciones que se llegan a dar o estos establecimientos que se llegan a dar también buscan determinar una referencia específica. Y prácticamente esa referencia específica te va a poder decir si tú estás dentro o fuera de esta parte establecida, dentro o fuera de lo que nosotros podemos generar o generalizar dentro de. Nosotros, o para nosotros también es muy importante que podamos establecer un orden. Un orden a partir de qué? Bueno, un orden a partir de lo que nosotros ya tenemos establecido. Un orden a partir de lo que nosotros vamos a poder llevar a cabo dentro de. Tú vas a decir, bueno, profe, pero ¿qué pasa si yo no cumplo con estos derechos y obligaciones del propietario? Bueno, hay que recordar que nosotros tenemos normas ya establecidas dentro de una urbe o dentro de un sistema urbano, en el cual nosotros tendríamos que establecer o nosotros tendríamos que generar prácticamente ese recurso propio. ¿Para qué? Bueno, pues para que nosotros podamos entender cómo se realiza o cómo se lleva a cabo estos puntos de partida. Y prácticamente estos puntos de partida van a estar establecidos a partir de qué, a partir de lo que yo estoy haciendo y a partir de lo que yo estoy tratando de entender. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día nosotros buscamos esta relación o esta estructura dentro de, ¿no? Hay que recordar también que nosotros tenemos un sistema ya establecido, un sistema ya estructurado dentro de para poder formalizar o para poder actuar sobre ciertas características. Y ese tipo de características nos hacen ver o nos reflejan un cambio, ahora sí, pragmático dentro de estos derechos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la parte del desmembramiento, chicos, que nosotros lo conocemos como la parte del usufructo, ¿no? Prácticamente, ¿cómo lo podemos ver? Prácticamente ese usufructo y su regulación, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día nosotros lo vamos a ver, ¿no? Eh, desde un punto de partida diferente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día nosotros tendríamos que entender que el usufructo, pues prácticamente es el derecho, ¿no? Real, temporal y hasta cierto punto transferible, que permite a una persona, un usufructuario, usar y disfrutar de un bien ajeno, un mueble o un inmueble, obteniendo sus frutos con la obligación de conservar su forma y su sustancia, salvo una disposición contraria. Hay que recordar que todo esto lo tenemos regulado previamente en el Código Civil Federal en nuestro país, en los artículos desde el 980 hasta el 1070, ¿no? Que prácticamente son similares en otras jurisdicciones y que se constituye por la ley del testamento o de un contrato. Prácticamente nosotros vemos la nuda propiedad contra el usufructo, que prácticamente el dueño original mantiene la nuda propiedad, que es la disposición, mientras que el usufructuario obtiene el uso y disfrute. Este tipo de características, chicos, se llevan a partir de qué? A partir de una duración. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que puede ser vitalicio o suele ser vitalicio hasta la muerte del usufructuario o por un tiempo determinado.
Ahora, tenemos obligaciones, claro, que conservan el bien, realizan reparaciones ordinarias y pues pagan cargas, ¿no? O impuestos anuales. Siempre se los he dicho, como el predial. Tenemos la parte de los derechos, que es prácticamente a percibir frutos naturales, industriales o civiles. Un caso más viable que nosotros podamos obtener, pues son las rentas, ¿no? Tenemos la finalización, pues que prácticamente por muerte del usufructuario, el vencimiento del plazo, el cumplimiento de la condición o consolidación, que es prácticamente la reunión del usufructo y la propiedad en una sola persona. La regulación, chicos, pues busca únicamente equilibrar el aprovechamiento del bien por el usufructuario, ¿no? Con la preservación del patrimonio, ¿para qué? Para poder determinar lo que nosotros conocemos como el nudo propietario. Hay que recordar que prácticamente el usufructo tiende a determinar o tiende a desmembrar una propiedad a partir de qué, a partir de que puede ser que alguien la use y otro la esté disfrutando y otro únicamente esté recibiendo la parte condicional de, ¿no? Este tipo de características buscan el enfrentamiento formal dentro de para poder determinar responsabilidades en un mantenimiento del bien, ¿no? En este caso de la propiedad. Tratamos de establecer un recurso propio, sí, eso me queda más que claro. Tratamos de establecer qué es lo que nosotros estamos llevando a cabo como parte de, ¿para qué? Para poder tener los límites temporales, ¿no? Muchas veces estos límites temporales buscan establecer qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú estás formalizando dentro de, ¿para qué? Para que esto realmente pueda funcionar. Muchas veces tratamos de entender qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros estamos diciendo como parte, pero también tendríamos que entender que la mayoría de las regulaciones empiezan a formalizarse dentro, dentro de un sistema temporal. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente todo nosotros lo tenemos regulado para que nosotros podamos establecer o para que nosotros podamos realmente determinar cuáles van a ser esas características, cuáles van a ser esas formalidades que nosotros pudiéramos llegar a tener. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día nosotros vamos a poder tener y obtener un fruto ajeno o un bien ajeno sin alterar lo que nosotros conocemos como sustancia, sin poder alterar lo que estamos haciendo como parte de. ¿Vale, chicos? Es muy importante que nosotros podamos entender o que nosotros podamos tomar una remembranza de lo que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día esta parte nos va a llevar o a nosotros nos va a poder decir dónde nosotros estamos, ¿no? Eh, otras de las características eh, que nosotros pudiéramos tener o que nosotros empezamos a tener es la parte de la servidumbre. Yo les decía, aquí es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día nosotros estamos tratando de generar o tratamos de regularizar ciertas características, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que prácticamente aquí la servidumbre pues es un derecho real que impone un gravamen sobre un inmueble, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sobre un predio sirviente, en beneficio de otro predio dominante, que prácticamente aquí pues es perteneciente a un dueño distinto. ¿No? ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente aquí nosotros limitamos el uso del primero. Las servidumbres son inseparables de la finca, perduran con el cambio de propietario y se limitan prácticamente por su finalidad, duración y se da mediante un contrato original. Tenemos limitaciones y características principales, sí, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos prácticamente un alcance, ¿no? Que es la servidumbre que no puede ampliarse ni utilizarse de forma que perjudique o interfiera excesivamente con el disfrute del el propietario del predio sirviente, ¿no? Tenemos una inseparabilidad, ¿qué quiere decir? Pues que prácticamente la servidumbre igual al inmueble, incluso si cambia de dueño, ¿no? O sea, no se puede modificar esa servidumbre. También tenemos, por otro lado, la obligación de no hacer o permitir
¿no? En las servidumbres negativas prácticamente el dueño del predio sirviente se obliga a no realizar ciertas acciones como construir a cierta altura, ¿no? Tenemos la parte de la finalidad, que aquí es en donde la servidumbre persiste hasta que legalmente se extinga, incluso si el inmueble cambia de propietario, ¿no? Tenemos un uso específico que solo se puede utilizar para los que fueron creados, por ejemplo, la servidumbre de paso, de vista, de luz o de acueducto. Tenemos la parte de la indemnización, que prácticamente aquí el establecimiento de servidumbre, ¿no? Aquí el de servidumbre, nosotros lo podemos ver o nosotros lo podemos establecer como parte de, ¿no? Estas servidumbres a menudo requieren una compensación económica al dueño del predio, sirviente, pues por todos los perjuicios que se llegan a dar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos ya por último, chicos, esta parte de pues de la extinción, ¿no? La extinción, que prácticamente las servidumbres pueden extinguirse, claro, por pues por el no uso prolongado, ¿no? La destrucción del predio o por el acuerdo entre las partes. Todo esto se hace, todas las servidumbres se determinan de una manera legal, chicos, para que a nosotros nos puedan vertir o para que a nosotros nos puedan ver cómo es que nosotros estamos trabajando dentro de ello. Eso es muy importante entender y les voy a decir por qué. Muchas veces buscamos una realización diferente sobre lo que nosotros tenemos, una exploración diferente sobre lo que nosotros tenemos y eso te lleva o eso trata de decirte qué es lo que tú realmente estás buscando, qué es lo que tú realmente estás viendo y qué es lo que tú estás haciendo dentro de. Es por ello que estas servidumbres únicamente sirven como el beneficio de otro, ¿no? Y esto limita el uso dentro de un propietario. Yo les decía, van de la mano, ¿no? Van de la mano porque empiezan a trabajar o te empiezan a decir qué es lo que tú tratas de hacer, qué es lo que tú tratas incluso de formalizar, pero no necesariamente buscas un intercambio dentro del bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, tenemos la parte del condominio, ¿no? Prácticamente lo que nosotros vemos como condominio y copropiedad. Muchas veces estos condominios o lo que buscan es tratar de darse como parte de una realización, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que prácticamente la copropiedad, ¿no? Sobre los bienes consumibles, pues es una figura jurídica compleja, ¿no? Ya que pues combina la propiedad compartida, ¿no? Lo proindivisido y pues con el hecho de que desaparecen en su primer uso, ¿no? Así se desglosan los aspectos fundamentales de esta relación. ¿Qué es un bien consumible? Bueno, prácticamente son aquellos bienes que se agotan o que perecen con el primer uso. Ejemplo típico pues, son los alimentos, combustible, dinero, materias primas. A diferencia de los no consumibles, que son como una casa, un auto, ¿no? Prácticamente su naturaleza impide un uso compartido y duradero o reiterado por varias personas simultáneamente. La copropiedad, chicos, y el consumo, ¿no? Que prácticamente es la imposibilidad de un uso común, ¿no? Los derechos y obligaciones de los copropietarios, ¿no? Como parte de un condominio es el uso del bien, el derecho del tanto y los gastos y cargas. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente están asegurando el determinarse como parte de, ¿no? Eh, Muchas veces esto nosotros lo pudiéramos entender, yo les decía, el condominio y la copropiedad como una parte pues ya establecida, algo que se puede llegar a dar dentro y fuera de. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día estos condominios implican una propiedad compartida de un bien con derechos y pues prácticamente obligaciones, ¿no? Proporcionales, ojo, a la copropiedad, ¿qué quiere decir? Pues que recuerden, se requieren, perdón, acuerdos claros para el uso y la administración del inmueble, promoviendo la convivencia y el buen manejo de los intereses colectivos. ¿De quién? Pues de todos los propietarios y que prácticamente aquí se lleva o que aquí se determina si es que realmente va a poder funcionar, si es que realmente lo vamos a poder llevar a cabo. No necesariamente buscamos el establecimiento de,
No necesariamente lo estamos buscando, pero sí tendríamos que recordar o sí tendríamos que pasar sobre lo que nosotros estamos viendo, sobre lo que nosotros estamos prácticamente haciendo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque necesariamente nosotros tenemos que establecer ese cambio de partida con lo que nosotros estamos viendo e incluso con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Ya para poder cerrar este tema, chicos, ya a manera de conclusión, pues nosotros tenemos que entender que la propiedad, pues prácticamente es un derecho complejo con múltiples desmembramientos, ¿no? Que prácticamente es la clave para su correcta gestión legal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que separar esta propiedad para poder tener derechos y obligaciones dentro de todas las formulaciones, dentro de todo lo que nosotros pudiéramos llegar a tener. Ahora, ¿tenemos obligaciones de un propietario? Sí, y junto con las figuras del usufructo, la servidumbre y la copropiedad empiezan a darte o empiezan a establecerse como parte de. Y este tipo de características también te van a poder decir qué tanto tú vas a poder ver, qué tanto tú vas a poder establecer dentro de estos propios recursos para que realmente se puedan llevar a cabo. Ahora, hay que recordar que permiten el manejo equilibrado y seguro de los bienes. ¿A partir de qué? A partir de lo que yo estoy haciendo, a partir de lo que yo estoy teniendo. Ahora, ¿promueven una estabilidad jurídica? Sí, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que de una manera jurídica tratamos de establecer el respeto entre todas las partes involucradas para que se lleguen a dar. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día nosotros tendríamos que buscar o nosotros tendríamos que generar cómo es que esos recursos empiezan a darse a flote, cómo es que esos recursos logran decir hasta dónde nos van a llevar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que jurídicamente esta propiedad va a tener que un dueño, un consumo y una explotación. Pero si nosotros lo hacemos como parte del desmembramiento, yo les decía, como parte de lo que nosotros tenemos, como el usufructo, la servidumbre, la copropiedad e incluso derechos y obligaciones de un copropietario o de un propietario, nosotros vamos a poder establecer qué es lo que nosotros estamos haciendo, tanto bien como mal. Y eso es un punto muy importante, chicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día nosotros tendríamos que ver jurídicamente qué partes están involucradas y qué partes me van a poder ayudar o apoyar dentro de este recurso. ¿Vale, chicos? Pues bueno, sin más por el momento, chicos, me despido de ustedes. Pórtense muy bien. Nosotros nos vemos la próxima semana.